Hoy en ABC Noticias, detienen a presuntos asesinos de Efrén Peñaflores. Fueron 2,000 las personas despedidas por Wrangler. Solicitarán reapertura de Petroquímica de Camargo. Lanzan reto para dejar de fumar. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información. Muchas gracias por acompañarnos este día y en esta frecuencia en la multiplataforma del canal 28 en ABC Noticias. El día de hoy el gobernador del estado, Javier Correa, nos va a acompañar para dialogar con ustedes a través de escuchar sus preguntas y lógicamente responder, pero también conocer sus comentarios, sus solicitudes, sus críticas, sus opiniones. El gobernador de Chihuahua viene de la Ciudad de México. De última hora se está retrasando el vuelo, pero tan pronto llegue a la ciudad de Chihuahua y se encuentra aquí en el foro del canal 28, inmediatamente pasaremos a platicar con él. Se estima que aproximadamente esté a eso de las 8:30 de la noche, quizás minutos después, minutos antes, depende del arribo del vuelo que lo va a traer de regreso a esta ciudad capital. Pero de mientras tenemos para ustedes la información. La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que fueron detenidas 4 personas responsables del ataque al exdirector de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores. El fiscal de Distrito Zona Centro informó que fueron detenidos 4 personas que estuvieron involucradas el pasado 26 de febrero en el ataque armado a Efrén Peñaflores Rodríguez, exdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Cuauhtémoc, y quien perdiera la vida tras el ataque. En la presentación del informe se mencionó que se encontraron suficientes pruebas incriminatorias como armas de fuego y drogas para remitir a los imputados a ser sentenciados desde 6 a 7 años de prisión. En caso de encontrar más pruebas que señalen su participación en otros crímenes, esta sentencia aumentará. Ante este hecho tan atroz, de manera inmediata se integró un equipo multidisciplinario de expertos investigadores, los cuales encabezó la Unidad de Delitos contra la Vida, para que de forma pronta, realizando las investigaciones correspondientes, lograron en tan solo 24 horas lograr identificar y ubicar a imputados de este lamentable crimen, y esto sucediendo en un domicilio ubicado en la colonia Campobello, motivo por el cual, como un acto de investigación, se llevó a cabo una investigación ejecutando una orden de cateo en dicho domicilio, donde se logró la detención de 4 imputados, los cuales en ese momento fueron detenidos con motivo de flagrancia por posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por posesión de sustancias ilícitas. Según algunas declaraciones hechas durante la primera audiencia, se mencionó que uno de los acusados, así como sus 3 hermanos, viajaron de Durango hasta la ciudad de Chihuahua, luego de que se les ofreciera 3,000 pesos semanales para estar en una casa de seguridad y hacer un trabajo, pero nunca supieron a quién iban a victimar. Informó para Canal 28, Daniel Zavala. Los restos de al menos 3 personas fueron encontradas en hieleras y cajas de plástico a un lado de la carretera Juárez El Porvenir. Al menos 3 cuerpos desmembrados fueron localizados en hieleras y contenedores de plástico entre los poblados de Ejido Jesús Carranza, San Agustín y San Isidro en el Valle de Juárez. Con este hallazgo sería la tercera ocasión en 2 semanas que autoridades de seguridad pública de Juárez y de investigación del Estado llevan a cabo el aseguramiento de varias escenas en la carretera Juárez El Porvenir. Debido a los trabajos periciales y forenses que se realizan en la zona, autoridades reportaron el cierre de varios tramos de la carretera que conduce al poblado de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero. La evidencia y los cuerpos fueron trasladados hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se establecerá la identidad de las víctimas, en hecho que es investigado por la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Informó ABC Noticias. Continuamos con la información. Según datos proporcionados ayer por el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava,
Nuevas alianzas derivadas de rupturas internas en organizaciones criminales en Juárez pelean el área territorial precisamente del Valle de Juárez por su proximidad con los Estados Unidos. Integrantes de la organización delictiva La Empresa, que surge de una división entre la Línea y los Aztecas, son quienes pretenden recuperar el territorio del Valle de Juárez, que con el entonces Cártel de Juárez perdieron hace más de una década frente al Cártel de Sinaloa. Para ello, se han hecho apoyar de un grupo disidente de la organización denominada Los Mexicles, que abandonó su conexión con la llamada Gente Nueva del Cártel sinaloense, asentada en ese territorio desde el año 2008 por Joaquín El Chapo Guzmán. Aquí una causa de la problemática. Un elemento de la Policía Estatal fue asesinado cuando salía de su casa en la comunidad de San Juanito del municipio de Bocoina. Un agente de la Comisión Estatal de Seguridad fue asesinado en calles de la comunidad de San Juanito en el municipio de Bocoina, luego de que fuera sorprendido por personas armadas quienes le dispararon con fusiles de asalto llamados cuernos de chivo, con lo que suman 6 agentes muertos en menos de un año. El ataque ocurrió anoche cuando el elemento, identificado como Yudiel Ricardo de 24 años, se encontraba en el exterior de una vivienda, momento en el que sujetos le dispararon con un arma calibre 7.62 x 39 milímetros para después huir de la escena. El homicidio del agente estatal se suma a lo ocurrido el pasado 6 de abril del presente año, cuando fue asesinado el comandante de la Comisión Estatal de Seguridad con destacamento en Bocoina, Daniel Quintana. Durante este ataque también fallecieron 2 integrantes del crimen organizado. En otro hecho, destaca la agresión armada en contra de un convoy de patrullas estatales acontecido el pasado 6 de septiembre de 2018 en el kilómetro 46 de la carretera San Pedro-San Juanito, la cual provocó la muerte de 4 elementos y lesiones a 7 más. Informó Cristian Iván Granados. Debido a que la fecha de la audiencia del presunto asesino de la periodista Miroslava Bridge es violatorio a los derechos humanos, al estar programada hasta el mes de noviembre, se deberá reagendar el proceso para que sea antes de lo estipulado. El presunto autor intelectual del homicidio de la periodista chihuahuense Miroslava Bridge, Juan Carlos Moreno, alias El Arri, está a la espera del juicio oral, toda vez que este se reagendó, ya que la fecha asignada por la jueza Cristina Lozoya vulneró los derechos de las víctimas, del acusado e incluso del Código Nacional de Procedimientos Penales. Datos de La Verdad Juárez informaron que el juez tercero de Distrito de Chihuahua, Juan Fernando Luébano, concedió en este sentido un amparo a Rosa María Bridge para adelantar la audiencia en contra de El Arri, presunto asesino de su hermana. Una vez notificado el amparo, la defensa de El Arri y la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tiene 15 días hábiles para expresar si hay alguna inconformidad. Si en ese plazo nadie se opone, automáticamente se fijará una nueva fecha. La abogada Sara Mendiola explicó que después de la audiencia intermedia el 5 de diciembre, se notificó que la fecha para el juicio oral sería hasta el 4 de noviembre de 2019. Sin embargo, el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el plazo debe ser entre los 20 y 60 días naturales después de dictar el auto de apertura. El amparo también beneficiaría a El Arri según los abogados que llevan el caso de Miroslava, pues de no aceptarse, el detenido se vería afectado, pues pasaría todo ese tiempo en prisión hasta que se llegue la audiencia en la que se determinará si es culpable o inocente. Por otra parte, adelantar el juicio evitaría pérdida de material probatorio. La hermana de Miroslava dijo que solo queda esperar a que se notifique la nueva fecha para el juicio y con ello acelerar el proceso, pues el crimen contra la periodista ya cumplió su segundo aniversario de impunidad. Informó Canal 28. Se trasciende que una empresa vinculada al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, ganó 102 millones de pesos entre los años 2006 y 2018 en 26 contratos, 25 de ellos directos. El ministro Medina Mora es señalado por el gobierno de Chihuahua de favorecer a algunos acusados del desfalco de Estado durante la administración de César Duarte. Composoluciones y Asociados SADCB es la empresa que el ministro Eduardo Medina Mora habría recibido dividendos sin reportar su pertenencia accionaria a las autoridades. Ganó más de 100 millones de pesos con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, casi siempre mediante una adjudicación directa.
Pero, ¿quién es Medina Mora? Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorgó amparos a Enrique Peña Nieto y su gabinete, tiene un historial turbio en su paso por las instituciones de justicia que ha encabezado durante su carrera. En medio de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, Medina Mora ordenó suspender cualesquier investigación de gobiernos estatales, particularmente de Chihuahua, que persiga al priista César Duarte, contra Enrique Peña Nieto, quienes eran sus miembros de gabinete y anteriores funcionarios. De esta manera, Medina Mora proporcionó un blindaje judicial a Peña Nieto para evitar que sean investigados por corrupción. Previamente se supo que él y sus funcionarios tramitaban amparos masivos contra las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Entre el 2006 y el 2018, cuando gobernaron Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, Compo Soluciones y Asociados recibió 102.107.000 pesos a través de 26 contratos de millones y miles de pesos para suministrar licencias y capacitación en la operación del software como Oracle o cursos sobre el uso de Excel o PowerPoint en las oficinas de gobierno. De estos, 25 contratos fueron conseguidos por adjudicación directa, es decir, sin que mediara concurso o competencia con otras compañías del ramo de la informática. Lo anterior según una revisión de la unidad de datos de Sin embargo, en el portal de obligaciones y transparencia y los datos relevantes de los contratos en la plataforma Compranet. La misma búsqueda arrojó que la presente administración de Andrés Manuel López Obrador no ha requerido de los servicios de Compu Soluciones y Asociados. La revisión de los documentos públicos del ministro Medina Mora no dibujan un personaje político transparente. Del 2000 al 2015 tuvo que presentar 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, pero en ninguna quiso hacer público ante los ciudadanos su patrimonio o sus posibles conflictos de interés, elementos clave para la medición en su fortuna. En noviembre del 2018 su nombre tomó relevancia. Como ministro admitió la impugnación presentada por el Consejo Jurídico del entonces Ejecutivo Federal para suspender toda investigación e imputación penal en contra del presidente Enrique Peña Nieto por el desvío de 270 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional durante el gobierno de César Duarte Jaques en Chihuahua. En estos días, él mismo está en el centro de una supuesta trama de transferencias inexplicables. Canal 28. Y hablando de quienes están inmiscuidos en actos de corrupción, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la expulsión definitiva del exgobernador César Duarte Jaques del Partido Revolucionario Institucional tras dar la razón a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, quien tomó dicha determinación. Los hechos se remontan al año 2016, cuando Armando Barajas Cruz, consejero del PRI, presentó una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, donde pedía la salida del exgobernador César Duarte por haber sido señalado de haber realizado una serie de actos de corrupción cuando fungía como mandatario en Chihuahua. Actualmente el exgobernador es buscado por autoridades mexicanas y estadounidenses tras la liberación de más de 20 órdenes de aprehensión, donde se le solicita su comparecencia en desvíos por más de 6 millones de pesos que cometió en su administración en Chihuahua. Luis Eusebio Duque, un ex policía dedicado al crimen organizado, fue señalado por ser el presunto asesino del estudiante chihuahuense Norberto Ronquillo, secuestrado y asesinado en la Ciudad de México. Ya había purgado una condena en Ciudad Juárez por sus nexos con el narcotráfico. Sin embargo, esta noticia no ha sido aún confirmada. Medios nacionales ligaron a Luis Eusebio Duque Reyes, alias El Duque, como autor intelectual del secuestro y asesinato del joven. Estuvo preso en Chihuahua pues se le relacionó con más de 20 asesinatos y con el cártel de Jalisco Nueva Generación. En 2015 fue trasladado a Chihuahua y a finales de octubre de 2017 su condena fue revocada en circunstancias aún no aclaradas. El Duque tiene supuestamente bajo su mando a un grupo de jóvenes que, además de dedicarse al trasiego de drogas, secuestran a integrantes de familias adineradas en la capital del país, zona suroriente del Estado de México y Morelos. Un hecho que llama la atención del Duque, señalado como presunto asesino de Norberto, es que fue policía preventivo en los años 90, donde fue director del Grupo Álamo, un cuerpo de agentes especiales de la Secretaría de Seguridad Pública.
Según los antecedentes de las autoridades de Procuración de Justicia, este hombre se ha convertido en uno de los más peligrosos que opera en la zona centro del país, principalmente en la Ciudad de México, suroriente del Estado de México y Morelos. Como parte del modus operandi de esta organización, a familiares de sus víctimas se les exigen 5 millones de pesos para empezar a negociar, y al cobrar los rescates, la mayoría de las ocasiones liberan a sus víctimas y solo en aquellos casos donde se opone resistencia, le quitan la vida a la víctima. Este día se informó que Hugo Leonardo Avendaño, estudiante de 29 años, fue secuestrado y asesinado también en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Habría desaparecido el 11 de junio y un día después se dio el hallazgo de su cuerpo. La similitud con el caso de Norberto es inmensa, ya que los dos eran jóvenes universitarios. Fueron secuestrados mientras iban en su automóvil, los torturaron y murieron a causa de asfixia por estrangulamiento. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Más de 2,000 empleados fueron despedidos de la empresa manufacturera de ropa Wrangler. Esta situación ha generado afectación en la generación de empleos en los municipios de la zona centro-sur, que incluye los municipios de Jiménez, Saucillo y Delicias. Un severo golpe para algunos municipios de la zona centro-sur del estado fue la noticia del cierre de las plantas Wrangler en la entidad. Delicias, Jiménez y Saucillo fueron las localidades afectadas por la mudanza de la fábrica a Nicaragua. En Delicias, 800 personas quedaron sin empleo. En el municipio de Jiménez fueron 600 los despidos, mientras que en Saucillo 600 más. En total, 2,000 personas perdieron su trabajo. Este cierre se une al que se suscitó en el 2017 cuando esta misma empresa cerró su fábrica en el municipio de Aldama. En aquel entonces, 600 personas quedaron desempleadas. La Procuraduría del Trabajo, por su parte, exhortó a los empleados despedidos para acercarse a la dependencia y ser asesorados. Señores trabajadores, amigos trabajadores, señoras trabajadoras, acérquense a la Procuraduría en el momento en que sientan que están vulnerados sus derechos. Por favor, no firmen hojas en blanco. Nosotros estamos para ayudarles, pero es necesario, como en todas las áreas del conocimiento y del saber, la preparación o bien el mantenimiento de cualquier situación. En este caso hay que, en forma de prevención, no firmar nada de hojas en blanco, porque ese es el mayor enemigo de nosotros para defenderlos a los trabajadores. Y van al Seguro Social de repente a checar su estatus, a ver si están registrados y a ver si están registrados con el salario que les corresponde para poderlos defender. Pero es importante que desde este momento sepan ustedes cuáles son sus derechos. Entonces, lo primero, checar su nómina y checar su estatus en el Seguro Social, y no se dejen convencer de firmar un documento en blanco. Nadie los puede amenazar, nadie debe amenazarlos, no hay absolutamente ninguna obligación. Por el momento se está a la espera de que la empresa textil cumpla con la liquidación de los 2,000 empleados, además de que el Estado reubique a las y los ex trabajadores en diferentes empresas para no dañar más la economía de las familias. Informó para Canal 28 Daniel Zavala. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Pensiones Civiles del Estado viola derechos fundamentales al exigir mayores requisitos para prestaciones al cónyuge varón en sus servicios médicos y pensión por viudez. Luego de que se registraran diferentes casos donde se impidiera el acceso al servicio médico y a la pensión de viudez a esposos o concubinos de afiliadas trabajadoras al servicio del Estado de Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 9 de abril del presente año, recomendó al director de Pensiones Civiles del Estado se realicen las acciones o gestiones y adecuaciones conducentes a efecto de eliminar las previsiones discriminatorias identificadas en el Reglamento de Servicios Médicos para los trabajadores al servicio del Estado de Chihuahua. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una resolución donde establece que las condiciones plasmadas en dicho reglamento viola derechos fundamentales a la igualdad jurídica y a la no discriminación para el hombre. Es importante mencionar que el director general de Pensiones Civiles del Estado había sido señalado por negar que la institución violentara esas garantías individuales. Ahora se podrá acceder a dichas prestaciones para el género masculino. Canal 28. Mientras que los ciudadanos exigen un mejor alumbrado para la ciudad, el proyecto de Iluminemos Chihuahua está en espera de aprobación en el Congreso del Estado.
Los proyectos para la renovación de luminarias en la ciudad de Chihuahua y Juárez siguen parados en el Congreso del Estado. Bueno, seguimos esperando a que dictamine el Congreso. En este momento la responsabilidad corresponde a la Comisión de Presupuesto de la Cámara, que deben de elaborar un dictamen sobre la propuesta que les hicimos y a su vez ellos lo pasarían al Pleno. En este momento, si la comisión sesiona y lo aprueba, que pudiera ser la próxima semana, tendrían que convocar a un periodo extraordinario de sesiones, unos días después. Y una vez que el Congreso lo apruebe, el municipio de Chihuahua comenzará a trabajar para elaborar las bases de la licitación, el proyecto técnico los requisitos del título de concesión, para que en un mes y medio más se lance la convocatoria a la licitación. Esas son las etapas en las que estamos. Los dos magnoproyectos implican altos costos de inversión. En Chihuahua buscan la adquisición de alrededor de 3.400 millones de pesos y en Juárez 2.800. A pesar de que los dos planes son para cambiar las luces amarillas por blancas, tienen características distintas. Por ejemplo, el municipio de Chihuahua invertirá más en infraestructura que en Ciudad Juárez. En Chihuahua se busca cambiar el proveedor de energía eléctrica para dar energía limpia, como viene siendo la luz solar. En Juárez se busca renovar alrededor de 100,000 lámparas, en Chihuahua son 83,000. Chihuahua también busca que el proyecto se sustente a base de concesión y en Juárez a través de una asociación público-privada. A pesar de ello, los ciudadanos de Chihuahua continúan aprobando el proyecto. Pues estaría muy bien para que esté más alusadito. Creo que sí, porque realmente como mujer creo que es muy peligroso estar en un lugar, en un espacio público que no haya luz, ¿sabes? Entonces como mujer creo que es muy padre. Por el aspecto de que nos sentimos más seguras con luz. Entonces qué chido, y ahorrar energía pues está cool, así que está bien, suena bien. Alusaría más, se vería más que con las luces que tiene ahorita. ¿Fallan las luces por tu colonia? Sí. ¿De qué colonia eres? De la Miguel Barragán. Excelente. Sí, nos permite a todas las personas que vivimos en el estado de Chihuahua tener más seguridad por donde vamos. Funciona más y ya no hay problemas con las luces que estén apagando y prendiendo cada rato. Para la próxima semana se llevará a cabo una nueva sesión del Congreso, donde se deberá debatir los dos proyectos de la renovación de luminarias. En caso de que se apruebe, este año ya iniciarían con los trabajos. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Y precisamente hablando de la necesidad de un alumbrado público eficiente, el director de mantenimiento urbano, Federico Muruato, destacó que la dependencia tiene entre 35 a 45 reportes diarios sobre el alumbrado público en mal estado. Destaca que hay lugares donde existe vandalismo, como en Jardines de Oriente. Todo lo que es La Obrera, Santo Niño, San Felipe, todo el primer, ya no se puede decir el primer cuadro, pero más bien te voy a decir de dónde, de aquí para abajo, porque son muchos colores, no me las sé, ¿verdad? De la Revolución para acá es donde más aumenta el trabajo en eso, hacia el noreste, más allá de la 80, todo lo que es pues La Cruz, Rosario, todo eso, Dale, todo eso que está acá, ¿verdad? Hacia el norte, pues, ¿qué te diré? Digo, hacia el sur, perdón. Bueno, hacia el sur casi no ha habido crecimiento de red, entonces para acá sí tenemos un problema interesante. Lo único que se ha modernizado es el Fuentes Mares. Y para el oriente, bueno, pues el oriente son sectores nuevos. Allá lo que tenemos es que allá tenemos vandalismo, ¿verdad? Allá no es tanto falla del vandalismo. Nos salen la línea, nos roban el cable, una bola de cuestiones, ¿verdad? Así es. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información.